Hola familia, bienvenidos a otro video de conceptos de la ley del 1 y esta vez, como ya ven, vamos a hablar sobre la cosecha. Uno de los temas que a veces más recibo preguntas en cuanto a lo que significa. Hay un poco de temor con respecto a la palabra siempre, así que quizá disipe alguna de las malas concepciones que existen, pero en general es un concepto que refleja un proceso natural de la evolución de lo que es el universo, la creación como tal. Así que vamos a hablar primero de los puntos más importantes para entender dentro de la ley del 1 lo que significa y entender en qué parte de nuestra evolución estamos como un complejo social, o sea, el planeta como tal, que está evolucionando ahorita en una densidad de conciencia que llamamos tercera, y para eso precisamente tenemos que empezar a hablar sobre las densidades. Si han visto mis otros videos sobre la creación o incluso en la ley del 1, la infinidad inteligente, lo que es la octava y todo eso, están familiarizados. Si escasamente saben y han escuchado lo que son los términos de densidades de conciencia, no solo les recomiendo que vean esos videos, sino también que presten atención a esta parte, porque esto es el fundamento o el fondo por el cual se va a desarrollar lo que son las cosechas en generales. Por eso es que vamos a hablar de eso a grosso modo, y luego vamos a entrar a lo que es nuestra densidad y lo que es la cosecha ahí. Ok, con esa introducción tenemos que las densidades de conciencia son 7 y en cada una de las densidades existen cosechas. Principalmente empezando en la segunda hasta la sexta. No se podría decir que de primera a segunda hay una cosecha, pero hablando de segunda hasta sexta hay cosechas. Y la primera cosecha siempre es lo que, por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con el vínculo perdido de lo que es el humano como tal, el humano moderno. Esa fue la cosecha del planeta en segunda densidad de conciencia, que éramos animales, y luego pasamos a tener una conciencia desarrollada en un lapso de tiempo, según el material de Ra, aproximadamente una generación y media. De modo que una generación o una generación y media tuvo que pasar. No sé cuánto tiempo habrá sido eso, porque no sé cuánto tiempo vivían estas especies de donde nosotros venimos, pero eran animales tal cual como los conocemos, que fueron evolucionando y creando lo que es la estructura no solo física, sino mental, que era necesaria para poder albergar una tercera densidad de conciencia. En pocas palabras, tenemos el cerebro desarrollado y todo lo demás, y eso en conjunto con las vibraciones, lo cual es parte de una especie de reloj cósmico que lleva a todos los planetas, a todas las estrellas en realidad, a activar ciertos patrones vibratorios que terminan siendo lo que causan la evolución. Y ahorita estamos al final de uno, para eso vamos a llegar ahorita. Entonces, el primer paso de segunda densidad a tercera densidad de conciencia sucedió aproximadamente 75.000 años, que fue cuando hubo la cosecha de todas aquellas entidades de segunda que estaban preparadas para acá, para la tercera densidad de conciencia. Humanos. Hay algunos detalles en cuanto a nuestro planeta, porque nuestro planeta es bastante especial y eso tiene que ver con lo que fue la transferencia de las entidades de Marte, los de Maldek también, y bueno, hay otros tipos de detalles que se escapan del alcance de este video en general, pero estamos hablando nada más de cosecha. Entonces, esa cosecha ocurrió hace 75.000 años y se activó lo que nosotros llamamos el ciclo maestro. Ahorita llegamos al ciclo maestro. Vamos a terminar de hablar de las densidades de conciencia, que va a ser bastante rápido, y las cosechas que vienen. Fíjense que el ciclo maestro es precisamente donde empezó luego de que terminamos nuestra segunda densidad de conciencia como humanos, y está terminando ahorita. ¿Okay? Entonces estamos en lo que es la cosecha de cuarta, y a eso vamos a hablar en detalle. Pero de cuarta a quinta pasan también, en vez de 75.000 años, como es el ciclo maestro, y voy a ponerlo como referencia aquí, también ocurre lo que es el años. También ocurre una cosecha
de cuarta hacia quinta. Y ese proceso tarda 30 millones de años. ¿Okay? Pueden ver lo corto que es nuestro ciclo en comparación al de cuarta a quinta, que también ocurre esa cosecha, de la misma manera como sucedió de segunda a tercera y como está ocurriendo ahorita. De quinta a sexta ocurre un lapso de aproximadamente 50 millones de años, si mal no recuerdo, y de sexta a séptima 70 millones de años. Más allá de eso no tenemos información y tampoco es necesario. El punto era generalizar lo que son las cosechas en todas las densidades que existen, y no son más que procesos de graduación de aquellas entidades que están listas para progresar a la próxima densidad de conciencia y tener experiencias ahí. ¿Okay? Entonces, ahora que sabemos que las densidades están todas en proceso, como un reloj cósmico, de pasar por sus cosechas, podemos pasar a lo que es el ciclo maestro, que es lo que está terminando y que ya dije anteriormente, empezó hace 75.000 años. Este ciclo maestro tiene como propósito crear 3 cosechas, lo que son, yo le llamaría subcosechas del ciclo completo, y ocurrió hace 25.000 años y hace 50.000 años. Esto lo cubrimos también en las sesiones 19 y 20, si mal no recuerdo, de la Ley del 1, así que si quieren más información sobre eso, vayan a verla, sesión 19 y 20. Está muy detallado lo que hablaron de ese proceso, así que es un buen material de apoyo para poder entender esto a profundidad. Entonces, en el ciclo maestro tenemos que cada 25.000 años hay un intento de cosechar las entidades que están listas para subir a cuarta. Durante este proceso también existe la posibilidad de que las personas que cuando penetran la octava, que es cuando se dan cuenta de quiénes son en realidad, pueden ser cosechados también. Pero eso lo hablamos ahorita. Luego de que el ciclo maestro termina, que es en el punto en el que estamos ahorita, tiene que ocurrir una cosecha global y no hay manera de repetir tercera densidad en este planeta por un tiempo. Eso quiere decir que nuestro planeta va a quedar inhabitable por un lapso de tiempo indefinido. He escuchado 3.000 años, 2.000 años, no lo sé, pero tampoco quiero especular. El punto es que vamos a llegar al final de lo que es este ciclo de tercera densidad, y nuestro proceso de graduación va a ser en ese momento. Pero eso es un rango bastante amplio por lo que podemos entender, y no es algo de súbito, a lo cual también voy a llegar ahorita, porque hay muchas concepciones que, a mi parecer, y esta es opinión mía, hay muchas concepciones erróneas de cómo va a suceder esto. Pero en cualquier caso estamos llegando a lo que es los puntos finales de nuestro ciclo maestro, y eso indica una cosecha ahorita, que empezó aproximadamente en el 2012, cuando cruzamos esa frontera cósmica que, digamos, activó lo que es la esfera de cuarta densidad en el planeta Tierra. Y en pocas palabras lo pueden ver como que ya está activado un hábitat, en realidad, para las entidades de cuarta densidad, y hay muchas entidades que están ahí ahorita. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que mientras nosotros estamos ahorita en este proceso que puede durar, la cosecha puede durar un día más, puede que mañana termine, o puede que termine en 700 años. Eso depende de nosotros, y por eso es que es natural que ocurra este despertar, porque hay otros procesos que también están ocurriendo detrás de las escenas, por así decir, que están causando que ocurra un despertar masivo. Y a eso voy a hablar ahorita en cuanto a lo que es la elección que tenemos aquí y cuál es el propósito de nosotros estar en tercera densidad de conciencia. Entonces, cuando termina el ciclo maestro y entramos en este proceso de cosecha, lo que ocurre es que cada entidad, al momento de su muerte, ellos mismos o nosotros mismos nos vemos directamente a la luz que nos está entrando a través de la energía cósmica, y medimos nuestra capacidad de poder entrar en esa luz. Es algo así como nuestras pupilas, que necesitan ser dilatadas en la oscuridad y contraídas contra la luz, dependiendo de qué tan fuerte tengamos nuestras pupilas para nosotros absorber esa luz
y esto es una analogía espiritual obviamente, esa energía va a poder ser procesada por nosotros, por nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu. Y para eso necesitamos tener un corazón abierto, porque cuando decimos el corazón no nos referimos al corazón humano, obviamente estamos hablando de lo que es el chakra del corazón, el rayo verde que es amor incondicional, o el portal hacia la energía fundamental del universo. Y para eso tenemos que estar abiertos. Hay un porcentaje que se habla mucho que es lo que se llama servicio al yo o servicio a otros. Y eso está indicado también, vamos a ponerlo aquí, entre 51% para los positivos, que esto lo hemos hablado también en la ley del 1, y 95% o menos de servicio a otros para los negativos. Entonces, esto también creo que lo hablamos en la sesión 17, búsquenlo de todas maneras, está por ahí, donde se habló el hoyo de la indiferencia, lo cual es esta otra X que tengo aquí, que es donde la mayoría de la gente ahorita en el planeta está y están intentando salir, o al menos existen los catalizadores para eso. Nosotros no podemos ayudar a otra persona a salir de ahí, ellos mismos tienen que salir de eso, y nosotros mismos estamos en ese proceso de entender lo que es el servicio a otros, que es lo que nos lleva a polarizarnos. Cuando hablamos de polarizar, estamos hablando de aumentar nuestra capacidad de poder ver a otros como a nosotros mismos y por ende ayudarlos o ser de servicio o estar disponibles para ellos o simplemente hacer cosas por el planeta que sean de servicio a otras personas, lo cual es su propio tema. Pero para pasar ahora en sí a lo que es esto, la tercera densidad se caracteriza y también se titula como la densidad de la elección, porque en esta densidad es donde nosotros decidimos, y esto lo podemos ver desde un proceso evolutivo de conciencia natural, es que nosotros primero como animales nos damos cuenta de que de que somos parte del ambiente y tenemos una identidad. Esa identidad es lo que nos define a nosotros en las partes más bajas de tercera densidad de conciencia. Y luego nuestro proceso evolutivo es bastante simple, pero complicado a través del tiempo por las distintas distorsiones que existen en tercera densidad. Nuestra ilusión de separación es que el proceso es darnos cuenta de quiénes somos realmente, que no somos un animal separado de la naturaleza, sino que somos uno con la creación. Y esto, de nuevo, es lo que se habla en cuanto a la iluminación, lo que es ser iluminado, lo que se siente a través de experiencias místicas y el resto. Pero ese es nuestro propósito. Y para eso es que nosotros desarrollamos, cuando abrimos, obviamente, esa percepción de que somos uno con el ambiente, con otros, con todo el universo, se abre naturalmente el servicio a otros. ¿Ok? El servicio a otros no es más que darse cuenta de que todos somos uno. Todos somos lo mismo y todos dependemos el uno del otro. Esto es bastante básico en nuestra biología o nuestro ecosistema en general, la biología del planeta, cómo funciona como un organismo, pero conscientemente nosotros como humanos tenemos también que hacerlo y sentirlo. No es nada más saberlo intelectualmente, sino sentirlo de corazón. Servicio al yo es aquel que es negativo, porque se confunde en la ilusión y se cree una entidad separada. Para sobrevivir, porque ese es el propósito de una entidad negativa, utilizar sus chakras inconscientemente quizá, utilizarlos para polarizarse hacia lo negativo, pensando y sintiendo que es separado de todo y que necesita ser, necesita controlar el ambiente, necesita controlar a otros, manipularlos para beneficio propio. Y eso requiere un trabajo muy grande para poder llegar a 5% de servicio a otros o menos, lo que quiere decir 95% o más de servicio al yo. Vive y todas sus intenciones son exclusivas para el beneficio del yo. Y eso es algo bastante difícil que hacer, pero es algo que se logra también, y gracias a eso también pueden subir a cuarta densidad de conciencia, pueden ser cosechados, como ya sabemos que hay varios casos reportados por el material de Ra, y es una manera también.
Entonces tenemos estas dos. Ese es el propósito de esta tercera densidad de conciencia. No voy a decir desafortunadamente porque a mí me parece que las cosas son como son. Pero la mayoría de la gente está en lo que es el hoyo de indiferencia, lo que es menos de 51% y más de 6%, o entre 51 y 5% de servicio a otros. La mayoría del planeta está en esa percepción del yo, porque no es tanto las acciones. Servicio puede sonar como que es algo que tenemos que hacer, una acción, pero no es más que un estado del ser. Y esas personas que están en ese estado de no entender quiénes son en realidad, porque ni siquiera es entender algo externo, sino interno, están en un hoyo de indiferencia que Ra llama. De ese modo, entonces, la mayoría de la gente está en indecisa. Y fíjense, la palabra es elección, decisión. Es la densidad donde elegimos hacerlo. Ahora, sin hablar más de eso, el punto es que vamos a llegar a un nivel de ser cosechados eventualmente. Todo el mundo es cosechado en algún momento, pero cuando se termine el lapso de tiempo necesitado aquí, vamos a pasar a lo que es una cosecha final, donde aquellos que están a más del 51% de servicio a otros van a subir a cuarta densidad positiva, lo cual es este planeta si lo desean. Por supuesto, pueden irse a otros planetas positivos de cuarta densidad si lo desean, obvio. Esto no es una prisión como a veces dicen. Y aquellos que están en 95% o más de servicio al yo, entonces pueden subir a cuarta densidad negativa en otro planeta que sea negativo. No en este, porque este planeta ya se polarizó hacia lo positivo. Eso es algo que pudiéramos hablar en otro video. O déjenme un comentario si les interesa, una pregunta en los comentarios, y con gusto les respondo y les aclaro ese punto. Pero estamos en un planeta positivo que está en este proceso de polarizarse conscientemente. Las entidades, el complejo social está por polarizarse hacia lo positivo. No hay otra salida. ¿Okay? Y eso me lleva al punto final de esta parte, antes de hacer la conclusión, que es la penetración de la octava. La penetración de la octava no es más que la realización del ser al darse cuenta de quién es y vivirlo. Es natural, bueno, es automático. Cuando ya te das cuenta de quién eres, es imposible no vivirlo porque has expandido tu conciencia hasta un punto que ves todo desde un punto de vista macroscópico. Eso, como pueden ver, tiene que ver con los 7 chakras y cómo nosotros permitimos que esa luz fluya sin ningún tipo de impedimento y desarrollado al máximo como deberíamos. Un ejemplo de eso es Jesús. Jesús se polarizó, ya venía polarizado obviamente hacia lo positivo, pero tuvo su cosecha en pocas palabras. Él venía de cuarta, lo cual quiere decir, y deja mucho que discutir en cuanto a los errantes que están aquí, que si bien pudieran estar involucrados, ya eso lo voy a discutir ahorita en la conclusión o en la otra parte, pero esto existe. Esto es un mecanismo que tenemos a todo momento para nosotros simplemente ser cosechados. El objetivo, y voy a finalizar esta parte con esto, el objetivo no es ser cosechados, y esto es algo que a todos, personalmente yo lo pensé cuando me di cuenta de esto. Estaba muy preocupado por mí, como si yo fuera una entidad real, pero no se trata de uno ser cosechado o hacer todo porque uno quiere salir de aquí, ser cosechado. Se trata de darte cuenta de quién eres, y automáticamente al ser cosechable, no solamente puedes ser cosechado, sino que te das cuenta de que tú no eres nadie en realidad, sino un vehículo de la luz divina, se lo quieren decir así. Pero eso es básicamente todo. Entonces se pierde obviamente el ego, no hay un yo que quiere ser salvado o quiere ser cosechado. Empiezas a trabajar por el planeta en general y no por ti mismo, como que si fueras una entidad egoísta. O sea, es una pequeña paradoja el querer pensar de esa manera, pero todo se resuelve cuando en realidad abrimos el corazón o simplemente elevamos nuestra conciencia hacia el corazón para darnos cuenta de quiénes somos en realidad y quiénes son ustedes, quiénes son los animales, el planeta, las plantas, todo el ecosistema en general y el cosmos. Entonces, con eso vamos a pasar a la otra parte que quiero explicarles y terminamos esto de la cosecha. Ok,
Tenemos que hay ciertos elementos que son parte de la transición de tercera a cuarta en términos físicos y también en cuanto a lo que nosotros somos como personas conscientes. Vamos a hablar primero de lo que son los cambios climáticos, porque eso es algo que se había hablado en profecías y se sigue hablando ahorita. Tenemos tantas cosas que están sucediendo que se crea mucho pánico y miedo alrededor de esto, pero como siempre, el miedo es una distorsión de la realidad, o el miedo viene de una distorsión de la realidad que es puro amor. Y en muchos casos esto se puede llevar a crear mucho miedo y mucho pánico. Pero el punto es que los cambios climáticos son inevitables hasta ahora en nuestro planeta por la razón que les voy a explicar. Nosotros somos un organismo completo. Aquí no hay nadie separado. Todos y cada uno de nosotros estamos conectados no solamente con el cosmos, sino aquí en el planeta mucho más. ¿Ok? Es tan simple como decir, tú y yo estamos conectados, pero yo siento una conexión más grande con mi propio cuerpo. De la misma manera, nosotros somos un cuerpo. El planeta Tierra, Madre Gaia, es un solo planeta, es un solo organismo. Y nuestras emociones, nuestros estados mentales y nuestro estado de conciencia, todo se va filtrando en una sola conciencia que es el planeta. Ahora, los cambios climáticos como tal son la liberación de nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestros odios, nuestros resentimientos, principalmente con nosotros mismos, porque eso es lo que hace que nosotros proyectamos o proyectemos lo que es nuestro odio. Cuando tratamos mal a alguien es porque nosotros detestamos eso de nosotros mismos en ellos. Y esto es obviamente trabajo mental, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tenemos tanto de esto, tanta fricción, Rayama, esta fricción de lo que son las vibraciones de cuarta densidad con el planeta, ocurren estos cambios climáticos, que estoy utilizando el término muy general, pero tiene que ver con todo lo que está sucediendo a nivel geológico, meteorológico y cualquier otro cambio que veamos, los volcanes obviamente. Todo esto es liberación de energía que está ocurriendo porque hay como un exceso de fricción entre pueden verlo como energía de cuarta densidad y energía de tercera densidad que se mantiene en conflicto. Y ese conflicto genera fricción y esa fricción es como una especie de energía que tiene que ser liberada. Por eso es que tenemos cambios climáticos. Entonces, nada que preocuparnos ahí en realidad, porque eso es parte de como una fiebre planetaria. Esa es la mejor manera que lo puedo poner. Y es necesario para poder liberar eso. Así que deberíamos más bien celebrar que eso está ocurriendo, porque de lo contrario estuviese ocurriendo como una especie de catalizador probablemente entre nosotros y no queremos eso. Eso me lleva también a lo que es la concepción de que todo va a terminar muy de súbito. Lo que es la cosecha viene ya y tienes que estar preparado y tienes que estar listo y tienes que hacer todos los cursos de ascensión y tienes que meditar forzado todos los días. Eso, a mi parecer, y estoy apoyado en muchas otras personas, estoy sentado en los hombros de muchísimas personas que han hablado de esto también. A mí intuitivamente me empezó a resonar esto el año pasado y lo hablé bastante público, porque no me empezó a parecer que lo del flash solar que llaman vaya a ocurrir como tal. Me empezó a sonar mucho que es como el grupo de Orión, siempre tergiversando y manipulando la verdad para poder generar algún tipo de temor. Es quien distorsionó esta realidad. El Sol sí está cambiando, obviamente está vibrando o está utilizando las vibraciones de cuarta densidad por las cuales estamos pasando para poder generar esta atmósfera, por así decir, cósmica o metafísica alrededor de nosotros. Pero no va a ser un flash solar que vaya a destruir todo aquí en el planeta. Al menos yo no lo creo. Puede pasar, pero me suena más a que es una profecía de generar pánico y temor. Y desafortunadamente hay mucha gente muy inteligente que sigue generando este temor al hablar de esto. Para mí eso no resuena y a mí simplemente no me parece. Luego vamos a hablar de las nuevas entidades, porque eso es, si ustedes tienen el privilegio de tener hijos ahorita,
diría yo, jóvenes, menores de edad. Vamos a hablar de todos los menores de edad ahorita. Hay muchas olas y Dolores Cannon habla sobre esto, pero cualquier bebé que estén naciendo ahorita, o si tienen nietos, o si tienen un hermanito, o a quienes vean, dense cuenta de que están teniendo a una persona, a un maestro frente a ustedes. Pueden notar que en las últimas generaciones ha habido un crecimiento enorme en cuanto al intelecto y la sabiduría interna de estos bebés. Porque la preferencia de encarnación que se le está dando ahorita a los bebés o a las entidades que están naciendo ahorita es aquellos que vienen preparados para cuarta en realidad. Aquí no están viniendo ya entidades que pueden repetir o que todavía necesitan mucho trabajo. Eso debido a los cambios de vibraciones y también por lo que llaman señoría o preferencia de encarnación, ahorita luego en la cosecha, ya no está ocurriendo. Entonces todas las nuevas entidades ahorita vienen con una capacidad de poder generar un campo electromagnético de alta conciencia muy elevado. Y eso es un beneficio, o sea, lo nombro porque para mí todas aquellas personas que tienen hijos deberían estar honrados de tener un hijo y para ellos también es un honor estar aquí. Kuo dice en una de las canalizaciones recientes del 2016 o 2017 que es un honor enorme para las entidades poder encarnar tan temprano en esta cuarta densidad, porque ya estamos en cuarta densidad. Y bueno, quería mencionar eso porque también es parte del proceso de la cosecha. Hay muchas cosas que podemos adentrar en detalles en lo que es la cosecha y cuáles son las funciones, y por eso quiero cubrir algunas otras antes de terminar el video. Pero sí, las nuevas entidades que están regresando ahorita y que vienen también a ayudar, vienen con ese propósito. Vienen alineados con las frecuencias de cuarta, pero están en un planeta de tercera y están sujetos, obviamente, a la influencia de nosotros los adultos y del ambiente en general, lo cual es algo que tenemos que ver cómo se maneja, y cada quien hace lo que puede con sus hijos para poder generarles este ambiente, lo cual es quizá harina de otro costal, como siempre digo. Pero eso es importante de notar, que las nuevas entidades están aquí para eso y tienen una capacidad de vibración, y las que vienen más adelante, en los próximos 10 años o 20 años, cada vez vienen con mayor capacidad. Y eso, como estaba diciendo ahorita, yo puedo ver, yo estoy llegando a casi mis 40 años y puedo ver que aquellos que están a principios de 30 o ya casi los 28 o 29 años, a finales de sus 20, tienen una sabiduría interna muy distinta a la que yo tengo. Aquellos que tienen 17, 18 o 10 años o hasta 2 años, se va viendo en incrementos. Mientras más temprano o más jóvenes son, uno nota un incremento de sabiduría natural que tienen. Pero de nuevo, están sujetos a lo que nosotros les enseñemos y qué ambiente le creemos. Lo cual, bueno, se escapa de las manos de nosotros en cuanto a otras entidades, pero sí de nuestros hijos, y hay que hacer un trabajo ahí. Esto me lleva al velo, lo cual es un tema también por separado, pero tiene relevancia en cuanto a la cosecha, porque el velo es un elemento que está únicamente en tercera densidad, que nos limita la percepción en cuanto a la mente de saber quiénes somos. Y esa limitación está únicamente para percibirnos en ilusión de separación. Pero ese velo se va limitando o se va adelgazando cada vez más. Dato interesante, Apocalipsis significa el quitar del velo, la revelación. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Estamos en un evento apocalíptico, lo cual quiere decir que ese velo que nos hacía vernos en ilusión de separación se está desvaneciendo. Y eso, una vez más, como el efecto del flash solar, pudo haber sido tergiversado para generar pánico y temor de que iba a ocurrir una catástrofe o cataclismos, etc. Pero lo que está ocurriendo en realidad es lo contrario, lo positivo. Porque al revelar quiénes somos, y por eso es que hay un masivo despertar de conciencia en todo el planeta, al revelar eso, entonces nos sentimos mucho más acorde en cuanto a el uno con el otro y el planeta en general. Entonces el velo se está desvaneciendo, y eso va a ocurrir en lo que llaman como pausas, pequeñas pausas, y luego se va a ir desvaneciendo cada vez más rápido
hasta que ya parece que hubiésemos dado un salto cuántico que aún no hemos dado, pero que estamos en eso. Hay ciertas pautas y bueno, tengo mi especulación en cuanto a eso, pero podemos hablarlo en otro video cuando hablemos del velo. Por último, quiero hablar de los errantes, porque si ustedes, o tú, te hablo a ti principalmente, si tú estás viendo este video, estoy casi seguro de que eres un errante. De lo contrario, no estarías interesado o interesada en estos temas. Es así de simple. Estos son temas bastante irrelevantes para lo que es el crecimiento en la humanidad y nuestros sistemas corporativos y nuestros sueños americanos y el resto de lo que vivimos en la ilusión. Si tú estás viendo este video y sobre todo por una persona que no es tan conocida como yo, tienes un llamado grande hacia recibir esta información, porque esta información es algo que ya tú sabías y que simplemente estás recordando y escuchas a gente como yo u otras personas que hablamos de esto y simplemente refrescamos tu memoria. Los errantes tienen como función, dependiendo de su generación, llegaron a establecer un trabajo principal o fundamental, como Dolores Cannon habla, y luego siguen siendo parte de lo que es el progreso y el trabajo que se está haciendo ahorita. Lo cual no quiere decir que si tienen 70, 80 años ya no tienen más trabajo. No, están más bien actualizados y tienen el honor de estar aquí, y nosotros tenemos el honor de tenerlos a ustedes, que fueron pioneros en este cambio de conciencia hace 80, 70, 60, 40 años, lo que sea. Cada nueva ola viene a sentarse, como dije ahorita, en los hombros de cada uno de nosotros que hemos precedido a aquellos, ¿no? Entonces, estos errantes vienen de otras densidades de conciencia, principalmente de sexta. Ahora, gran especulación mía aquí. Todos los errantes tienen una aptitud cosechable de por sí, lo cual no debería ser una preocupación. Si te consideras un errante, la cosecha no debería ser una preocupación en cuanto a si me quedo atascado en tercera o no, porque ya vienes con una vibración como tal. Sin embargo, Ra denota que es muy posible que nosotros nos quedemos atrapados en tercera densidad si somos errantes, porque podemos generar un lazo kármico y podemos quitarnos polarización. Eso, de nuevo, no lo digo para generar temor, sino simplemente para saber que si tenemos algo todavía pegado a nosotros, es mucho más fácil liberarnos porque ya hemos pasado por este proceso antes. Entonces, el propósito del errante como tal ha sido siempre elevar la conciencia por el simple hecho de existir. No hay que hacer nada. El servicio a otros que expliqué hace rato no tiene nada que ver con acciones, sino con simplemente existir. Y si quieres aumentar tu servicio a otros, entonces tienes que existir cada vez más por lo que eres, lo cual quiere decir que tienes que revelar aún más quién en realidad eres, si sabes quién eres. Entonces, el propósito del errante es ese. Ahora, acabo de poner una nota aquí de la sesión 17, pregunta 15 o 5, creo que la anoté mal, desde aquí la estoy viendo, 15. La sesión 17, pregunta 15. Ra explica que el errante, no precisamente el errante, si mal no recuerdo, pero la función de una persona cosechable, y por ende un errante también, es la de simplemente existir. Y una persona cosechable o un errante como tal que está en ese descubrimiento del ser o está irradiando esa luz, normalmente, o normalmente no, casi siempre, lo que hace es que causa en otras personas una sensación de sentir su espiritualidad. En pocas palabras, si yo estoy frente a ustedes y ustedes tienen una aptitud cosechable, yo me voy a sentir inspirado espiritualmente por simplemente estar alrededor de ustedes. Así yo rechace la espiritualidad, así yo sea un nihilista o lo que sea. Se trata de que yo sienta la espiritualidad de ustedes. Eso se siente así como se siente un ambiente tenso. En el ambiente se siente la vibración y la frecuencia que la gente está emitiendo. Entonces, el propósito de cada uno de ustedes es simplemente ser. Y si hay algo que no los deja ser, lo cual viene del ego, es cuestión de liberarlo y darse cuenta que el ego en realidad no existe. El ego es un mecanismo de la mente. Y en ese proceso es cuando estamos liberándonos
haciendo lo que llamamos el trabajo, que yo tengo una pequeña paradoja en cuanto a hablar de lo que es el trabajo, porque no hay nada que realmente hacer, sino simplemente dejar ser, pero pudiéramos verlo como trabajo. Y más nada, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, mi conclusión en cuanto a esto, si les puedo encapsular todo, es que sepan que estamos al final de un proceso evolutivo del alma, del espíritu como tal. Al mismo tiempo estamos en un proceso final de lo que es la evolución del planeta como tal, la conciencia de la madre tierra, lo cual no había ocurrido nunca, y esta es la primera vez que está ocurriendo, para subir a cuarta densidad y generar un hábitat, o lo que llamamos la esfera verde, de cuarta densidad de conciencia, donde todos vamos a vivir si estamos cosechables, y aquellas personas. Obviamente nos queremos llevar a tantas personas como sea posible, y para eso solamente podemos ayudar siendo lo que realmente somos, que es el creador. Y mientras más nos damos cuenta de eso, más podemos irradiar esa luz que habla Ra, que nos hace inspirar a todos los demás esa espiritualidad natural que todos tenemos, y con eso ayudamos a lo que es el planeta y a nosotros mismos, por supuesto, al cosmos en general. Hay mucha otra información que se habla sobre lo que es la cosecha, y en cuanto a que el universo de por sí parece que está esperando, porque este planeta Tierra es, han dicho que es muy difícil, el más difícil del universo en tercera densidad, y que todo el universo está a la expectativa, porque no somos una galaxia separada, ni somos un cúmulo de galaxias separados. Todo el universo está observando este punto en todo lo que es la ilusión de esta creación, para ver qué va a suceder, y tenemos esa posibilidad ahorita mismo. Y ya dije, la contribución máxima que podemos hacer es reconocer que somos el creador y vivirlo. Es así de fácil. Así que con eso los dejo. Gracias siempre por ver estos videos y espero que les haya sido útil. Cualquier pregunta déjenmelo en los comentarios, que siempre estoy satisfecho de poder recibir la pregunta y poder contribuir un poco más. Como ya saben, se les quiere mucho y nos vemos en el próximo video.